Bueno, como todos ya sabéis, todos los que estáis aquí conectados, esta es una de las sesiones que organizamos desde Jóvenes Economistas, del Consejo General de Economistas. Solemos realizarlas de forma quincenal, divididas en dos cuatrimestres, y la verdad que yo creo que este ya es el cuarto cuatrimestre, llevamos ya 2 años y son bastante enriquecedoras y que sirven muchísimo para nuestro desarrollo profesional de los economistas y sobre todo de los jóvenes que nos estamos iniciando. Hoy tenemos una sesión que nos va a dar Hipólito Borràs y Cantó, que es colegiado en el Colegio de Economistas de Alicante, es economista, estudió Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Alicante, también fue opositor y finalmente hizo un máster en asesoría fiscal en el CEF y actualmente trabaja en Devesa Abogados en Alicante, que tiene, bueno, lo sabrá mejor que yo, porque trabaja ahí, no sé si 2 o 3 sedes, y bueno, es un gran experto de muchas cosas, aparte de buen amigo, y la verdad que uno de los temas que él toca muchísimo, y siempre que todos por aquí, por la zona de Alicante, tenemos alguna duda, le preguntamos, pues es toda la cuestión relativa, sobre todo a la reserva de capitalización, también a la de nivelación en menor medida, y creíamos pues que era un momento bastante oportuno y bueno, un 12 de junio, ya con muchos cierres de empresas y para decidir si finalmente aplicamos o no aplicamos, si reparten o no reparten dividendos, pues tratar esta cuestión de la reserva de capitalización y nivelación en el impuesto sobre sociedades. Y sin más, pues doy paso a Hipólito. Una cuestión técnica es que si queréis interrumpir en cualquier momento para preguntar, para aportar, para discutir o para lo que sea, el ponente está abierto a que interrumpamos, o sea que esto sea un coloquio entre todos, os podéis conectar la cámara si queréis, podéis conectar el micrófono, podéis preguntar por el chat, como vosotros queráis, y si no, pues al final pues resolveremos las distintas dudas. Así que sin más, damos paso a la charla. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, pero bueno, experto, que soy experto ya veremos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? He preparado como unas diapositivas para más o menos guiarla. No sé si se ve bien, creo que sí. Sí que se ve bien, ¿no? Sí, me parece que sí. Si no, me lo decís, ¿vale? A ver, primero que todo agradecer que estéis aquí un 12 de junio con todo el lío, por lo menos los que nos dedicamos a la asesoría fiscal, con todo el lío que tenemos. Pero bueno, como ha dicho Edgar, ahora es un buen momento para repasar algunos temas sobre las reservas, porque de cara, todos sabemos que en julio ya empieza, por lo menos los que cierran a 31 de diciembre, empieza ya el meneo, ¿vale? A ver, para no enrollarme más, espera un momento que no se me pasa ahora. He dividido la sesión en dos puntos. Básicamente vamos a hablar de reserva de nivelación en primer lugar, que es la específica de empresas de reducida dimensión, que ahora comentaremos. Y en segundo lugar, hablaremos un poco de la reserva de capitalización. Vamos a tratar un poco de todo y vamos a intentar hacerlo ágil y lo que ha dicho Edgar. Me interrumpís cuando queráis, si que tenéis alguna duda, para hacerlo más ameno, ¿vale? Bueno, pues a ver, la reserva de nivelación es una reserva específica para las entidades de reducida dimensión. De hecho, se regula en el artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que regula los regímenes especiales del título séptimo. En el capítulo 9, que es incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión. Eh, Básicamente se trata de una anticipación, vamos a llamarlo así, de la compensación de bases imponibles negativas. Futuras que pueda conseguir, se pueda obtener por una entidad mercantil, ¿vale? Es una especie de diferimiento de la tributación, de esa base imponible negativa la anticipamos al momento actual, ¿vale? No es un incentivo fiscal al uso, pues se trata de más que nada un incentivo financiero. Pues al final estoy reduciendo la carga impositiva actual, pero como veremos más adelante, tendré que incrementarla en un futuro, ¿vale? Bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿a quién aplica? Pues este incentivo fiscal aplica a las entidades que puedan ser consideradas como entidades de reducida dimensión.
y siempre que estén sujetas al tipo de gravamen general. Ojo con esto, pues que ahora también hay un tipo del 23% para aquellas que tienen un importe neto de cifra de negocio inferior a 1.000.000, novedad. Y esto es importante porque, ojo que no aplica, o por lo menos la consulta vinculante que cito ahí, indica que no se puede aplicar a las sociedades de nueva creación que se beneficien con el tipo de gravamen específico del 15% para los 2 años. ¿Vale? Bueno, ¿qué es una ERB? Primero tenemos que responder a esa pregunta. Pues según el artículo 101.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una ERB es aquella que el importe neto de la cifra de negocios del periodo inmediato anterior es inferior a 10 millones de euros. ¿Vale? Ojo que también la normativa prevé una prórroga para considerar una empresa ERB, que es cuando se superen esa cifra de 10 millones, te permiten ser ERB el periodo que incumples y los 3 inmediatos siguientes. ¿Vale? Entonces, o sea, los 3 inmediatos siguientes. Condición, pues que en el periodo impositivo en el que se alcancen esos 10 millones de euros y en los 2 periodos impositivos anteriores a este último, ¿vale? La entidad que haya cumplido la entidad haya cumplido las condiciones para ser RB, ¿vale? Yo he preparado un ejemplo para que podamos verlo con números, que normalmente se ve esto más fácil, ¿vale? Supongamos que a situación de cierre del 2023 tenemos una sociedad que no forma parte de un grupo mercantil, ni del 42, ni el ampliado de la norma de elaboración de cuentas anuales 13, ¿vale? Norma 13, y tiene esa evolución de fondos propios. Pues tenemos 21,7 millones, 8 millones y medio 22 y 12 millones 23. ¿Puede aplicar en 2023 la reserva de nivelación de bases imponibles? Pues sí, porque el periodo inmediato anterior, 2022, su importe neto de cifra de negocios no supera 10, ¿vale? Y en 2025 podría aplicarla si la evolución del importe neto de cifra de negocios es el que pongo en este cuadro y sigue sin formar parte de ningún grupo, ¿vale? Pues como podemos ver, aquí le aplica la prórroga, puesto que en los 2 periodos anteriores, 2021 y 2022, o sea, los 2 periodos anteriores que alcanza la cifra de 10 millones, que es 2023, esto es 21 y 22, su importe neto de cifra de negocio es inferior a los 10 millones, por lo tanto cumple para ser RB. De hecho, también podría aplicar en 2026, facturando 22 millones y medio, ¿vale? Aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa si en vez de 22 millones y medio en 2026 facturo 9.999.999.000 euros? Pues que en 2027, como el importe neto de las cifras de negocios del año anterior es inferior a 10 millones, podría volver a aplicar empresa de reducida dimensión, ¿vale? Y si el importe neto de cifra de negocio de 2027 fuese 15 millones de euros, pues aplicaríamos también, como el ejercicio anterior es RD, los ejercicios 28, 29 y 30, los 3 ejercicios de prórroga. Así lo entiendo yo, ¿vale? No sé si todo el mundo lo comparte, pero yo lo entiendo así, ¿vale? Y me estaba refiriendo todo el rato a, ojo que no hagamos, que eso se tiene que mirar a nivel grupo y a nivel tanto grupo del 42 del vertical como del horizontal, ¿vale? Del plan general contable. Y eso te lo dice el artículo 101.3, ¿vale? Y eso se tiene que tener en cuenta pues todas las entidades que integrarían ese grupo ampliado, ¿vale? No solamente la que estamos analizando. Y hay una especialidad para la prórroga de 3 años, que es cuando se alcance ese volumen por una operación acogida al régimen especial de diferimiento, el régimen FEAC, de fusiones, escisiones, adquisiciones y canjes. ¿Vale? Simplemente te dice que cuando se alcance esa cifra por una operación de este tipo, que se acoja a dicho régimen especial, se podrá aplicar siempre que hayan cumplido las condiciones para serlas los 2 ejercicios anteriores. ¿Vale? Simplemente es una previsión que hace la norma para este tipo de operaciones. Bueno, una vez tenemos claro a quién aplica, nos preguntamos, bueno, pues, ¿de cuánto estamos hablando, no? Pues en el 105.1, si no me he equivocado, nos indica que el importe que podemos reducirnos con esta reserva es un 10%, como máximo. Ojo que puede ser menos. Y esto es importante, pues, a efectos, por ejemplo, de deducciones, ¿vale? Para que nos juegue los límites. Y eso es siempre una vez aplicada la reserva de capitalización, que veremos después, y las bases imponibles negativas, ¿vale? Aquí os he puesto un recorte del modelo de este año, que salió hace poco, y os he señalado en amarillo a qué se refiere, a qué base, a qué 10% se está refiriendo, que es la casilla 00552, ¿vale?
El incentivo, pues hay alguna limitación, puedo reducirme lo que quiera. Pues a ver, el 105.1 te dice que el importe máximo de la minoración podrá ser de 1.000.000 de euros. Por lo tanto, como máximo tú podrás aplicar la base imponible máxima son 10 millones, porque el 10% de esa base imponible pues, sería el millón. ¿Vale? Ojo que para los periodos que sean inferiores a un año, pues también se prevé un matiz, que es que el importe de la minoración no podrá superar el resultado de multiplicar por 1.000.000 la proporción existente entre la duración del periodo. Una simple regla de tres. ¿Vale? Lo siguiente que se nos dice es, vale, esto como es una anticipación de bases imponibles negativas, vamos a ver que es un préstamo, entre comillas, a tipo de interés cero, ¿cuándo te lo tengo que devolver? ¿Vale? Pues el artículo 105.2 nos dice que hay dos eventualidades para su integración en la base imponible. ¿Vale? La primera es que la sociedad no obtenga nunca bases imponibles negativas. Entonces, en ese caso, en el quinto año se aplicaría, es decir, la agregaría a mi base imponible. Y la otra es que se obtenga por la sociedad bases imponibles negativas. En ese caso, la parte correspondiente a la base imponible negativa que he obtenido se agregará con la reserva que me resté en años anteriores, hasta dejarla a cero o hasta reducirla en lo máximo que me reduje en su momento, ¿vale? Aquí siempre yo siempre he tenido una discusión interior, ¿vale? Porque la pregunta que yo siempre me he hecho es si esto hay que tenerlo en cuenta a los efectos de calcular los pagos a cuenta. Evidentemente, los pagos a cuenta que vayan por la modalidad del 43, ¿vale? No, es decir, aquí, en resumen, para los que no lo sepáis, que no sé si todos lo sabemos o no, pero hay dos formas de calcular los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades. Uno por cuota, que es atendiendo el último IS presentado, y otra por base, ¿vale? Esta de base es obligatoria para aquellos que superen los 6 millones de euros. Pues en la modalidad de base es como hay que hacer un pequeño cierre, ¿vale? En marzo, en septiembre y en diciembre. Bueno, y en noviembre, si no me equivoco mal. Y hay que presentarlos en abril, en octubre y en diciembre, ¿vale? Si no me equivoco. Entonces, la pregunta es, en estos pagos a cuenta, pues imaginemos ahora en 2024 habría que adicionar, si no hemos tenido BINs, las de 2019. Son 5 años, ¿vale? Cuando esté calculando este pago a cuenta del 2024, tengo que tenerlas en cuenta. Pues a ver, yo siempre he dicho que el tenor literal del artículo, que os lo recorto ahí, siempre habla de que la minoración prevista en este artículo se tendrá en cuenta a los efectos de determinar los pagos a cuenta. Los pagos fraccionados, a que se refiere el 43 que hemos dicho. Si lo interpretamos literalmente, parece que te esté diciendo que solamente tengas en cuenta la reducción que le pertocaría a ese pago, ¿vale? Sobre esa base imponible. Y para mí tiene sentido porque realmente se tiene que integrar a los 5 años desde el cierre del ejercicio que la dotaste. Claro, si yo la doto a 31 de diciembre del 2019, los 5 años terminan a 31 de diciembre de 2024, ¿vale? Pues sería 20, 21, 22, 23 y 24. No a 30 de abril o a 31 de marzo de 2024, ¿vale? Pero bueno, no sé si la gente cómo lo hará, pero en el modelo 202 sí que se prevé tanto la disminución como el aumento, ¿vale? Aquí yo siempre digo lo mismo, ¿el modelo es fuente del derecho? Pues no, pero realmente no sería el primer actuario que dice que si el modelo no te deja hacerlo o te lo pones será porque hay que hacerlo, ¿vale? Os he puesto un recorte de lo que me estoy refiriendo y aquí vemos con la medida del 43 te está diciendo marcado en amarillo que son los aumentos y las disminuciones. Yo por prudencia normalmente sí que solemos aumentar, pero yo creo que atendiendo a lo que vemos aquí, sería defendible por lo menos que no se tuviese en cuenta, ¿vale? Después, por último, porque esta reserva tampoco tiene mucho más misterio, por último, lo que más así podemos destacar es la contabilidad, porque aquí sí que hay algunos asientos más que hacer, ¿vale? Eh, Aquí el incentivo, uno de los requisitos que exige es que dotes una reserva por el importe de la minoración que se haya efectuado en la base imponible, ¿vale? Y es indisponible hasta que se produzca su inclusión en la base imponible. O 5 años que hemos dicho, o que haya base imponible negativa y tengamos que añadirla, ¿vale?
lo primero que hay que decir es que la reserva se dota por lo que he minorado, no por lo que tenga generado o derecho a minorar, ¿vale? Porque yo puedo tener derecho a 100.000, pero me interesa porque me caducan deducciones, pues poner 40. Entonces mi reserva es 40, no 100, ¿vale? Otra cuestión aquí es que esta reserva se dota contra los resultados del ejercicio, ¿vale? Esto es importante, efectos de reserva de capitalización. Y te dice que el propio artículo te dice que en caso de que no puedas, imagínate que o no te alcanza o el resultado es negativo, porque has tenido una base imponible positiva y el resultado es negativo, puede ser, se dota contra los ejercicios, o sea, contra el primer ejercicio que tenga resultados positivos, ¿vale? Los siguientes. Aquí hay que tener en cuenta que también matiza que no se entiende dispuesta la reserva cuando el socio accionista ejerce el derecho a separarse, cuando la reserva se elimine por una operación de reestructuración que hemos comentado antes del régimen fiscal especial, o cuando la entidad debe aplicar la referida reserva por una obligación legal, ¿vale? Aquí también la pregunta es, ¿y cuándo la doto? ¿Vale? Pues la dotación de esta reserva hay que dotarla en el plazo que tiene la Junta para aprobar las cuentas de la distribución del resultado, ¿vale? Normalmente 6 meses desde el cierre, y si cierramos el 31 de diciembre, pues 30 de junio, ¿vale? Entonces, aquí hay la consulta que cito aquí que dice que la dotación de la reserva se producirá en el momento determinado por la norma mercantil para la aplicación de resultados, ¿vale? Por ejemplo, si estamos mirando 2023, aplicamos reserva en 2023, la dotación de la reserva se aplica en los 6 primeros meses del ejercicio 2024, ¿vale? Cuando aprobemos cuentas. No obstante, el plazo de los 5 años se computa desde cierre, desde 31 de diciembre de 2023, aunque la dote en 2024, ¿vale? Aquí también te dice el propio precepto que hay que tener en cuenta que si, lo que hemos dicho, si el ejercicio siguiente es negativo o no me da para dotarla, se puede dotar la misma con cargo de los primeros resultados positivos obtenidos en los ejercicios siguientes. Y si pasan más de 5 años, pierdo el derecho y tengo que hacer una complementaria porque no he cumplido con la obligación. No he encontrado nada al respecto, la verdad. También es verdad que preguntar esto sería como pegarse un tiro en el pie. No hay que preguntar cosas que no queramos saber la respuesta, pero a mí lo que me llega a mí a concluir es que sí, que incumpliríamos, porque no lo hemos dotado. Pero interpretaciones varias, no lo he visto nunca, también os lo digo, pero ahí está. Es una pregunta que me hago, que me he hecho preparando la ponencia y digo, pues no sé qué haría, la verdad. Además, como la reserva de nivelación minora la base imponible ahora y la aumentará posteriormente o a los 5 años o cuando tenga base imponible negativa, se puede equiparar esto con una diferencia temporaria imponible que se asocia a un pasivo sin valor en libros, pero que tiene base fiscal, ¿vale? Y por tanto, tendríamos que reconocer en contabilidad un pasivo por el impuesto diferido, ¿vale? Esta la reversión de este pasivo, pues lo que hemos dicho, cuando pasen los 5 años o cuando obtengamos bienes. También así lo he entendido, pues pongo la propia exposición de motivos de la resolución del ICAC del 1 de febrero, que regula la contabilización del impuesto sobre beneficios, y la consulta número 1 del BOICAC 106. En consecuencia, esta circunstancia provoca que la aplicación de la reserva de nivelación lleve asociado un pasivo, lo que hemos comentado. Aquí he hecho un ejemplo numérico para que podamos ver un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Pues imaginemos una RD que se decide acoger al incentivo en 2023, ¿vale? La base imponible previa, pues, son 500.000 euros y la es de aplicación de tipo general, es decir, cumple todos los requisitos. Pues bien, si atendemos a los datos que hemos puesto, ¿cuánto es el importe? Pues el importe máximo que puedo es el 10% de 500.000, ¿vale? Imaginemos que lo damos entero, son 50.000. En consecuencia, ¿cuál sería la base imponible del ejercicio 2023? Pues 50.000, o sea, 500.000 menos 50.000, que son 450.000. Esto te daría un resultado de cuota íntegra de 112.500. Imaginemos que no hay pagos a cuenta ni nada. ¿Cuál sería el asiento? Pues el asiento sería el que mostramos aquí, del impuesto corriente de 112.500 a impuesto acreedor a por IS de 112.500. ¿Vale? ¿Qué implicaciones tiene la reserva de nivelación? Pues la primera, que es la que hemos dicho, hay un pasivo asociado a esta reserva de nivelación. Entonces deberemos reconocerlo contra impuesto diferido. ¿Por cuánto? Por el 25% de 50.000, que son los 12.500 si no me he equivocado. Y por último,
con la aprobación de las cuentas, habrá que dotar la reserva indisponible. Aquí yo simplemente he reflejado cómo sería y sería del resultado, me llevo los 50.000 a la reserva de nivelación, ¿vale? No sé si hasta aquí ha quedado todo claro. Ya vamos a cambiar de tercio. Esta, como os he dicho, es bastante más ágil y no tiene mayor misterio. Si no hay más dudas o comentarios o algo que no se comparta, voy a seguir con la reserva de capitalización y así vamos avanzando, ¿vale? El chat no veo nada, así que creo que no hay dudas. Entonces, bueno, pues vamos a la segunda parte, que esta tiene un poquito más de miga. A mí me gusta llamarla pues, como una caja de bombas, porque realmente cuanto más leo el articulado, más dudas me da y más inseguridad me da, ¿vale? Vamos primero a las cuestiones generales. Aquí, esto viene por la eliminación de la deducción por reinversión en beneficios extraordinarios y la ley actual del impuesto sobre sociedades incide en la neutralidad en la captación de la financiación empresarial. Entonces, lo que pretende es que las empresas se capitalicen, es decir, que no acudan tanto al sector financiero. ¿Cómo lo consigue la norma o pretende conseguirlo? Pues opta por establecer esto en forma de incentivos fiscales, en concreto la reserva de capitalización. El preámbulo de la ley del impuesto sobre sociedades te dice, que lo he marcado en amarillo, pues que con esta medida se pretende potenciar la capitalización de las empresas mediante el crecimiento del patrimonio neto, ¿vale? Ahora explicaremos más. Y neutraliza en mayor medida el tratamiento que tiene el impuesto sobre sociedades la financiación ajena frente a la propia, ¿vale? Pues por la deducción de los intereses y todo esto. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en recompensar la capitalización de las empresas mediante una reducción en la base imponible. Ahora veremos cuál es, ¿vale? La regulación está en el artículo 25 de la ley, ¿vale? Que si nos fijamos está dentro del capítulo quinto, que son reducciones a la base imponible, porque esto sí que es una reducción, esto es un incentivo fiscal, no es financiero. Esto no hay que devolverlo, ¿vale? Si se cumple todo, del título cuarto, ¿vale? Hay muchas referencias, como digo, durante todo el texto legal, sobre todo en el régimen de consolidación, ¿vale? Del capítulo sexto del título séptimo. Tiene sus propias particularidades, aquí no vamos a entrar ni por tiempo ni... pero también tiene su aquel en este régimen. No existe desarrollo reglamentario, pero sí que hay muchísimas consultas y muchísimos criterios que han ido variando, dando volantazos, ¿vale? Y que se han plasmado en diversas consultas. Veremos algunas, ¿vale? He intentado ponerlas todas, si no, alguna que no haya puesto la busco porque alguna se me va a pasar igual. Por adelantarlo, al final aquí este incentivo lo que te permite es reducir la base imponible del impuesto en función de lo que incrementen tus fondos propios. Básicamente, salvo que haya cosas raras, el incremento que se produce de un ejercicio al otro son los resultados no distribuidos, es decir, aquellos resultados que van a reserva voluntarias y no se distribuyen en dividendos a los socios ni van a obligaciones legales, reserva estatutaria, reserva legal, ¿vale? ¿A quién aplica? Esto sí que aplica a todos los contribuyentes, ¿vale? No está limitado a empresas de reducida dimensión ni nada, aplica a todo el mundo. En concreto, a aquellos que apliquen el tipo general. Esto es el 25%, el 23% para el nuevo 23% para las que tengan un importe neto cifra de negocios inferior al 1.000.000 de euros. El reducido del 15%, aquí sí que aplicaría para empresas de nueva creación y startups con la ley Crea y Crece, creo que es. Y el incrementado del 30%, ¿vale? Que son los que están regulados en esos preceptos 29.1 y 6 de la ley del impuesto, ¿vale? Aquí he recogido algunos criterios de la Dirección General de Tributos que te dice que también puedes aplicar esta reserva. ¿A quién? A las sucursales de entidades extranjeras y establecimientos permanentes en España. Aquí pongo las consultas. La más reciente que he encontrado yo es la 3250 del 23, igual hay más. Entidades patrimoniales, también había dudas y ya se resolvió en el 2018 que también. Las parcialmente exentas también. Y aquí alguien preguntó, hombre, ¿y si hay un empresario que lleva contabilidad? ¿Podría? Pues la consulta, la 2868 del 16, dijo que, evidentemente, como no le aplica el artículo 29.1 y 6 a la persona física, pues no podría aplicar esta reserva y queda limitada solo a los contribuyentes del IES, ¿vale? Que hemos indicado.
Vale, la base de la reducción. La base de la reducción coincide con, como hemos comentado, con el incremento de los fondos propios de la entidad en el ejercicio, ¿vale? ¿Cómo se calcula ese incremento? Pues al final lo que te dice el artículo es que viene determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios que existen al cierre, sin incluir los resultados del mismo, sea cual sea su signo, el resultado no afecta, y los fondos propios que existen al inicio del ejercicio, sin incluir también, evidentemente, los resultados del ejercicio anterior, también con independencia del signo. Yo aquí he hecho este un cuadre más o menos, un cuadro para ver cómo se suma y cómo se resta, ¿vale? Para encontrar la base. Tiene mayor misterio. ¿Qué partidas son las que integran los fondos propios? Vale, pues las partidas que integran los fondos propios, según el Plan General de Contabilidad, son las 9 que os marco aquí: capital, prima de emisión, reservas, las acciones y participaciones propias que restan, resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones, resultados del ejercicio, dividenda cuenta, que también resta, y otros instrumentos, ¿vale? Ojo, porque aquí no se tienen en cuenta determinadas partidas de estos fondos propios, ni al inicio ni al final del periodo. ¿Cuáles? Pues el artículo te dice las aportaciones de SOC. Vale, aquí siempre había dudas al respecto. ¿Y las reducciones de capital? Porque el artículo habla específicamente de aportaciones de socios, no de reducciones de capital. Bueno, pues hace poco creo que este año, creo que ha sido, no lo sé seguro, pero hay una contestación en el informe, la que cito aquí, que ya te aceptan que las reducciones de capital, pues evidentemente si lo que aporto no me suma, lo que me resta, pues por justicia tampoco me tiene que restar, ¿vale? Sí que he encontrado una consulta reciente, la vi el otro día, que te dice que la reducción de capital con devolución de aportaciones tampoco se tiene en cuenta, ¿vale? Después, las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos tampoco se tendrían en cuenta. Las ampliaciones de fondos propios por operaciones de acciones propias o de reestructuración. Aquí yo no he encontrado un criterio, si alguien lo tiene me alegraría saberlo, o por lo menos contestado, que qué pasa con cuando los fondos propios se reducen por operaciones con acciones propias. Yo siempre que he escuchado a gente de la agencia tributaria, al final te dicen que si cuando tú compras acciones, el socio saliente, por ejemplo, pagas a valor de mercado, estás distribuyendo esas reservas. Entonces sí que se incumpliría. Es lo que la mayoría de gente con la que yo comento estas cosas me hace llegar de la agencia, ¿vale? Las reservas de carácter legal o estatutario tampoco. Ojo que la propia reserva de capitalización no se excluye, es decir, sí que se tiene en cuenta. Pero una cosa así, una cosa bastante conflictiva, no conflictiva. Al final, lo que entiende la agencia tributaria en las consultas que os pongo ahí, y seguramente haya otras, es que sí que se excluye la parte del beneficio del año que no puedas distribuir libremente porque la propia norma, el 273 del texto refundido de sociedad de capital, te obliga a aplicar a compensar pérdidas. El obligatorio, no el voluntario. ¿Vale? El voluntario, yo entiendo que sí. Sí que sí que se debería tener en cuenta. ¿Vale? Tampoco se tiene en cuenta la reserva indisponible por la reserva de nivelación que hemos visto y por la reserva de inversiones en Canarias, que es una específica. Los fondos propios que correspondan a la emisión de instrumentos financieros compuestos y los fondos propios que correspondan con variaciones en activos por impuestos diferidos, los DTA, ¿vale? Eso tampoco se tiene en cuenta. Algunos matices que podemos hacer sobre lo que hemos dicho hasta ahora de estos puntos. ¿Qué pasa con los dividendos a cuenta? También había dudas, los dividendos a cuenta siempre han sido un quebradero de cabeza. Esto parece ya resuelto porque hay una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central que ya lo resuelve. Los dividendos a cuenta, por mucho que estén aquí, no afectan a esos fondos propios. Por lo menos del ejercicio en que estás viéndolo. Afectarán a los fondos propios del ejercicio siguiente, ¿vale? Porque es un dividendo que va a afectar al ejercicio posterior. Otra duda, ¿qué pasa con los cambios de criterio, los errores y todo esto que va contra reservas? Pues yo las que he encontrado, que son estas tres, si disminuye fondos propios, un error o alguna cosa de estas te va a afectar, ¿vale? Aquí el ejemplo es pues, la amortización retroactiva del fondo de comercio, el registro contable de una inspección que también te afecta a reservas, o la corrección, por ejemplo, de un saldo
que encaja, pues mira, no lo he actualizado y hay unos gastos que no he registrado por error. Tenía ahí en un cajón y pues evidentemente eso te va a reducir los fondos propios porque va a ir contra reservas y en esas consultas la administración tributaria entiende que sí que afecta, ¿vale? Ojo que aquí también eh, cuando en la reserva de capital de nivelación pasa a ser disponible con esos 5 años, esto te va a incrementar las reservas de ese año. Entonces afecta positivamente a los fondos propios. Sobre la reserva de nivelación en concreto, yo no he encontrado nada. Pero por analogía podríamos coger la reserva de fondo de comercio y también la reserva de inversiones en Canarias, que cuando revierten sí que afectan y ahí están las dos consultas que lo dicen. Afectan positivamente. Ay, esperad, que sin querer. Vale, y una vez tenemos claro cuál es la base y qué debemos de entender por fondos propios y cuáles son los que tenemos que eliminar, ¿vale? ¿Cuál es el importe? Pues al final el importe es el 10% de esa base, que es el incremento. Si nos fijamos, al final es un 10% en la base que tendrás que aplicarle el tipo. Que si es, por ejemplo, el 25%, al final es un 2,5. Esto lo que te hace es tributar al 22,5, si no tenemos en cuenta nada más, en vez del 25. ¿Vale? O lo mismo que antes, es un máximo. Y por tanto, podemos aplicarlo de manera parcial. Aquí sí que he encontrado una consulta que es la V1765 que te lo dice. Y lo mismo que antes, también es importante a efectos de que no juegue el límite de deducciones o no. ¿Vale? Aquí he puesto un ejemplo numérico sencillo porque al final no tiene. Si lo queremos complicar mucho, se puede complicar mucho, pero no lo he querido hacer porque también entiendo que no es el lugar. Eh, y quiero que veamos cómo funciona con normalidad esto. Pues aquí tenemos ejercicio 22 y ejercicio 23, ¿vale? Aquí tenemos la estructura de los fondos propios y vemos que los fondos propios suman 65.000. En el ejercicio 2023 vemos que esos fondos propios suman 80.000. Vale. ¿Cómo calculamos ese incremento de 10.000? Pues si a 65, que son los fondos propios del ejercicio anterior, le quito el resultado, que son 10, me quedan 55. Y si a los fondos propios del ejercicio que estoy viendo, que es el 23, estoy cerrando, le quito el resultado, me quedan 65. 65 menos 55 son 10.000. ¿Vale? ¿Qué son los 10.000? Es el resultado llevado a reserva. ¿Vale? Eso es lo que suele pasar con normalidad. Pues hay muchas complicaciones y puede haber muchos más matices. Pero básicamente lo que nos solemos encontrar es esto. Aquí, si el incremento son 10, la reducción potencial que yo tengo es 1.000. Y digo potencial porque ahora hablaremos del límite. ¿Vale? Al final, si queremos reducir en un 10%, tengo que bloquear 10.000 euros de mis fondos propios para conseguir una reducción de 1.000, que en cuota es 2.500. ¿Vale? Quiero decirte que hay mucha gente que hace números y dice, ¿para qué voy a bloquear tantos fondos propios para esa reducción? En estos números igual no, pero hay números bastante grandes que sí que interesan. También va a depender de política de dividendos y de muchas cosas. Hay que tener todo esto en cuenta. Y también por cosas que comentaremos después, que es donde viene para mí la caja de bombas que he dicho antes, ¿vale? Y que vamos a ver, creo que ahora, porque vamos a hablar de los requisitos. Vale, una vez tenemos claro esto, ¿qué requisitos tengo que cumplir para poder aplicarla? O para que el beneficio se quede correcto, el beneficio, ¿vale? Pues en primer lugar, lo que hay que hacer es, eh, vamos a ver cómo lo explico, que el importe del incremento de los fondos propios se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del ejercicio de la reducción. Y eso te lo dice esa consulta, que es desde el ejercicio del cierre, ¿vale? No desde la dotación, que ahora veremos también que ahí también ha habido consultas, ¿vale? Salvo por la existencia de pérdidas, que también lo ha dicho la consulta esta del 22, que como se elimina no tiene efecto, ¿vale? Ojo que las partidas que hemos excluido del cómputo, que son estas, ¿vale? Tampoco se tienen en cuenta para determinar ese mantenimiento, ¿vale? Evidentemente, si no me computa a la hora de incrementar, no me computa a la hora de mantener. Y el importe, esto ya
también la Dirección General de Tributos lo ha dicho varias veces, el requisito de mantenimiento se refiere al importe global del incremento, ¿vale? Y no a cada una de las partidas que me incrementa. Y esto lo que pongo ahí es que pues, la disposición de cualquiera de los conceptos que forman parte de los fondos propios, si yo dispongo de ellos, pero se produce un incremento por otras cuestiones que me afecte, si lo compenso no incumplo, ¿vale? No hace falta que sea esa partida la que se mantenga, ¿vale? Es en términos globales. A ver, aquí siempre hay discusión. Para mí es uno de los puntos más conflictivos que tiene la reserva y ahora intentaré explicar por qué. Vale, según la Administración Tributaria, la forma correcta de verificar este cumplimiento, es decir, de comparar estos fondos propios al inicio, al final, durante los 5 años que tenemos que hacerlo, o sea, lo que te dice la agencia tributaria es que compruebes, o sea, es que compares los fondos propios al inicio del ejercicio con los fondos propios del cierre que estamos comprobando, ¿vale? Del inicio en que lo aplicaste. Yo aquí en la editorial de Febre hace una revista, se llama Apuntes y Consejos. Este ejemplo lo he cogido de ahí porque refleja muy bien tanto cómo tienes que calcular, o sea, cómo tienes que mirarlo, según la agencia tributaria, y marca muy bien una cosa que quiero que ver de lo injusto que es verlo así, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo y lo vais a ver. Pues una empresa de 2023, imaginemos que obtiene un incremento de fondos propios de 100.000 euros, ¿vale? Calculado conforme a las normas que hemos visto hasta ahora, no vamos a entrar en eso. A efectos del límite, la base imponible previa del 2023, ojo que no hay BINs, es 110.000 euros. En consecuencia, pues atendiendo a estos datos, ¿cuánto me puedo aplicar? Me puedo aplicar 10.000 euros, que es el 10% de mi incremento, que son 100. Hasta ahí no hay mayor dificultad. Y tampoco me juega el límite del 10% de esa base imponible, porque son 110. ¿Vale? Estoy por debajo. Perfecto. ¿Cómo tengo que ver ese mantenimiento? Imaginemos pues, una evolución de fondos propios como esta. ¿Vale? Aquí vemos en el 2022 lo que hay. Esos 100 en el 2023 son 100.000, me vienen aquí. Y lo mismo que hemos hecho antes. ¿Vale? 590 menos 80 son 510. 510 menos 100 son 410. 100 es mi incremento, que al final es mi resultado llevado a reserva. Aquí me aplico los 10. ¿Qué pasa en 2024? En 2024 hacemos la misma resta y me da que el incremento son 80. Aquí podría aplicar otra, pero no voy a aplicar otra, ¿vale? Solo voy a aplicarme 22. Llevamos 100, otro incremento 180. ¿Qué te dice Hacienda? Pues compara estos fondos propios con estos, que son los del inicio del ejercicio en que aplica, ¿vale? El incremento nos daría 180, siempre nos va a dar el acumulado, ¿vale? Así con todos. Vale. Aquí vemos perfectamente cómo, como no hemos repartido dividendos, ni hemos hecho nada, ni ninguna historia rara, siempre estamos cumpliendo, porque la diferencia siempre es mayor a 100. ¿Vale? 180 mayor a 100, 240. Vale. Aquí, según la administración tributaria, sí que se cumpliría. Por ejemplo, si en 2022, en 2027 cumpliría y esto ya estaría como bendecido y ya podría disponer, ¿vale? Porque ya han pasado 5 años, no he incumplido y no he aplicado más, vamos a no concadenar porque si no esto se puede complicar más, ¿vale? Entonces aquí ya habría cumplido porque el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años. Aquí yo quiero llamar la atención en que si nos fijamos cómo por lo que a mí me consta, la administración tributaria lo entiende, es que te calcula el incremento, ¿vale? O sea, el importe del incremento de los fondos propios se mantenga. Y ellos lo que te hacen para verlo es hacer el cálculo cada año en comparación con el año base, que es 2022. Esto para mí nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si aplicamos el incentivo en el 2023, que recordemos que son 100, estamos congelando 400 que vienen de antes. No puedo disponer de ellos, porque si no, si yo miro
como año base este, el 22, como si yo miro como año base el 22, yo no podría repartir estos 400 euros. ¿Por qué? Porque me reduciría 22 y mis fondos propios reducirían. Hasta ahí no sé si me estoy explicando, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que la empresa no puede repartir esos 400. De hecho, lo que en apuntes y consejos en el ejemplo este también se quería remarcar es que si yo solo he aplicado esa reserva, ¿cuánto podría yo repartirme en dividendos sin incumplir en 2027? 170, porque es la diferencia entre 270 que tengo acumulado y 100. Si yo repartiese 170.000 euros aquí, no incumpliría porque 2027 fondos propios menos 2022 son 100, ¿vale? Entonces, mi pregunta es esa, ¿le veis sentido a esto? Y se puede ver muy sencillo con un ejemplo. No lo tengo aquí, pero lo podemos hacer de voz y con la tabla. Imaginemos que, por ejemplo, Edgar ya tenía un despacho montado y en el 2022 ha leído bien y ya viene con 400.000 euros de reservas acumuladas. Yo lo monto ahora y básicamente tenemos lo mismo, pero yo no tengo reservas voluntarias y gano 100. En el 2023, Edgar puede aplicar 100, o sea, puede aplicar 10, perdón, porque tiene un incremento de 100. Y yo puedo aplicar 10, porque tengo un incremento de 100, ¿vale? No sé si me estoy explicando. ¿Qué pasa? Que si yo esos 400 lo gano después, yo sí me los puedo llevar. Y Edgar no. ¿Por qué creo que entenderlo así no tiene sentido? Porque le quitas la realidad, o sea, le quitas sentido la sociedad, a la sociedad mercantil, que está hecha para repartir. Lo que no puede ser es que tú, aplicando la misma reducción, Edgar tenga que mantener 400 euros más que yo. No tiene, para mí no tiene sentido económico ni sentido mercantil, ¿vale? ¿Cómo creo que hay que entenderlo yo? Al final, lo que hay que mantener es el importe del incremento, no la forma de calcular el incremento. La forma de calcular el incremento la hago la hago de 2022 a 2023. Ahí miro cómo calculo mi incremento. Pero una vez que lo tengo calculado y la aplico, lo que yo creo que habría que hacer es que, como dice el artículo, te dice que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años. Lo que yo entiendo que para mí lo razonable, que evidentemente esto no lo comparte nadie, ya os lo digo, es que yo tengo que mirar los fondos propios en el 24 y como mínimo mis fondos propios calculados conforme te dice la reserva de capitalización que los calcules, tienen que ser 100. ¿Vale? Los fondos propios, computando los que te dice que hay que computar. Si yo tengo 100, ya está. Entonces, de esta forma yo, aquí en este caso, aquí que tengo 500, me podría repartir los 400 anteriores. Y eso sí tendría sentido, porque al final lo que no puede ser es que es injusto o es muy asimétrico que una persona, que dos empresas que se reduzcan un 100.000 euros, o sea, 10.000 euros, tengan que mantener fondos propios distintos. Esto es un... Yo entiendo que quien lo entienda así, pues se va a tener que ir a tribunales, evidentemente, y no sé si sería alguien capaz de explicarlo, ¿vale? Yo no sé si lo he conseguido, pero por lo menos quería trasladaros esa duda que tengo yo sobre este aspecto, ¿vale? Pues si queréis comentamos y me contáis experiencias, ¿vale? Eh, bueno, aquí explico, bueno, me he anticipado, pues básicamente lo mismo, que para mí lo que hay que ver es, lo que te está diciendo es que una cosa es cómo calculo el incremento y otra cómo lo mantengo, ¿vale? Pues está hablando de cosas distintas, porque en un lado me habla del importe del incremento y en el otro de cómo lo calculo. Y nada, ¿vale? Lo que hemos dicho me he anticipado, me pensaba que no lo había puesto. Vale, segundo requisito que hay que cumplir, lo mismo que para la reserva de nivelación, que es dotar una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante un plazo de 5 años, igual que la de nivelación, ¿vale? Y lo mismo que la que hemos comentado en la nivelación, pues no se incumple cuando el socio o accionista ejerce su derecho a separarse, tampoco cuando se elimine total o parcialmente por operaciones de reestructuración acogidas al régimen fiscal especial. Ojo que si no te acoges, parece ser que
habría que regularizar el incremento, o sea, el incentivo. Y pues lo que hemos dicho antes, cuando la entidad debe aplicar la referida reserva en virtud de norma legal. ¿Vale? Algunos comentarios sobre lo de la reserva, que tiene su aquel. Normalmente es el apartado 114 de reservas especiales del plan general. Yo lo he visto en la 1147, 1146, lo he visto por ahí. Ojo, que con la complementación del 200 de la autoliquidación, perdona, del impuesto sobre sociedades, que también tiene casillas específicas y lo último que he visto yo es que por no cumplimentar bien el modelo negaron la aplicación de la reducción y ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha resuelto diciendo que, bueno, que los meros cumplimientos de requisitos formales pues no afecta al derecho material, ¿vale? Pero bueno, que ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia, o sea que no es una cosa que haya salido rápido, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Cuándo la doto? Pues bueno, a ver. Aquí siempre había dudas y ahora os cuento lo que yo hago siempre que puedo. Según esas consultas, y de hecho en algunos programas de gestión de impuestos, pues por ejemplo A3, si no haces esto, te salta el aviso y te la pone. Te dice hey, que la consulta, esta te dice que tú puedes dotarla en el mismo plazo que la reserva de nivelación, ¿vale? Es decir, en el plazo que tienes para aprobar las cuentas anuales, dentro de ese plazo, porque según dicen en esas consultas, es a la finalización del periodo cuando sé cuál es el incremento de los fondos propios. Tiene sentido, ¿vale? ¿Qué hago yo? Pues yo no sé vosotros si trabajáis en despachos o si no, pero hay muchas empresas que aprueban cuentas fuera de plazo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo doto esa reserva fuera de plazo? ¿Incumplo o no incumplo? Yo entiendo que sí, porque te está diciendo la propia consulta que lo hagas dentro del plazo previsto en la norma mercantil. Si lo haces fuera, estás fuera. Y esto es así, pero también quiero deciros que el artículo no te lo dice en ningún lado. El artículo te dice que la dotes. ¿Qué hago yo? Pues yo lo que suelo hacer siempre, siempre que puedo, o siempre que la empresa, yo se lo informo y la empresa ya decide. Pero lo que intento siempre hacerlo es dotarla a 31 de diciembre. Porque así me da igual lo que hagan con las cuentas. Y yo mi reserva ya la he dotado. Por ahí no me pueden coger. ¿Vale? Simplemente yo os lo digo por mi experiencia en estos temas. Ojo, porque debe imputarse contra el propio incremento de los fondos propios. Es decir, la reserva va contra beneficios anteriores y no contra el resultado del ejercicio. Eso es importante, a efectos del modelo 200, evidentemente, y del acta de aprobación de cuentas. Porque va contra fondos propios, contra el incremento, es decir, reservas voluntarias. Aquí también hay discusión, como en la reserva de nivelación. Bueno, en la reserva de nivelación hay menos, porque creo que el artículo te lo dice, pero bueno, yo soy de los que piensa que la cantidad que tengo que dotar de reserva, lo que tengo indisponible es lo que efectivamente aplico, no lo que tenga derecho a aplicar. Aquí lo de siempre, he visto de todo. Tengo amigos que no se fían y si generan 100 pero pueden aplicar 90, la reserva va por 100. ¿Vale? Para mí no tiene sentido y yo lo que hago es aplicar lo que efectivamente, o sea, me doto lo que efectivamente he aplicado. Y lo que he dicho antes, el cómputo de los 5 años, por mucho que la consulta me diga que puedo dotarlo a 30 de junio, se computa desde cierre, ¿vale? Y esta consulta te lo digo. Vale, a ver. Esta, esta reserva, como la reserva de nivelación, también está limitada. Yo aquí tengo algunas dudas y quiero, después, si lo consideráis, comentarlo, discutirlo. Aquí lo primero que os he puesto es literalmente, porque después os lo pongo otra vez, lo que dice el artículo. Lo que dice el artículo es que en ningún caso, es decir, nunca, el derecho a la reducción de reserva de capitalización puede superar el importe del 10% de la base imponible positiva del periodo impositivo previa a esta reducción, es decir, a la reserva de capitalización, a la integración que te dice el artículo 12 del artículo 11, el apartado 12 del artículo 11 de esta ley y a la compensación de bases imponibles negativas. Ese es el primer párrafo del artículo. Siguiente párrafo. No obstante, en caso de insuficiencia de base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los periodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre.
¿vale? Con los mismos límites. Cuando aplique vamos a llamar este traslado de reservas hasta 2 ejercicios posteriores, solo en este caso, después lo veremos, solo en este caso hay un impuesto diferido y un activo por diferencias temporales reducidas. Son DTA, ¿vale? Siempre que cumpla la normativa contable para poder activarlos, que esa es otra, ¿vale? Que después veremos cuál es ese requisito. La pregunta, ¿hay un límite o hay dos? Y vuelvo a poner el artículo, aquí recortado de la propia ley. En el primer párrafo te dice que nunca, en ningún caso, nunca, never, el derecho a la reducción puede superar el 10% de la base imponible previa a reducción, al apartado 12 del artículo 11 y a compensación de base imponible negativa. El siguiente apartado habla de insuficiente base imponible. En el primer lugar, base imponible previa, en segundo lugar, base imponible. La base imponible previa no es lo mismo que la base imponible. Yo no sé si quieren decir lo mismo o si no, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 10 de la ley del impuesto sobre sociedades te regula lo que es la base imponible. La base imponible es importe de la renta contable que obtengas en el periodo impositivo minorado en la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores. Es decir, la base imponible ya está computando en su concepto las bases imponibles negativas. ¿A dónde quiero ir a llegar? Bueno, aquí os pongo dónde está en el modelo 200 de 2023, en el último, y os marco lo que estoy diciendo, ¿vale? Base imponible previa, reserva de capitalización, compensación y base imponible. ¿Vale? Para mí esto tiene mucha trascendencia y he visto de todo, ¿vale? ¿Por qué? Y ahora os lo explico. Si entendemos que hay dos límites y que son dos cosas distintas, porque además, cuando el artículo quiere diferenciar, lo ha diferenciado porque dice base imponible previa a y la otra solo habla de base imponible, por lo tanto entiendo que no quiere diferenciar. Esto se ve con el caso, se ve claro lo que quiero decir. Empresa A que obtiene un incremento de fondos propios en 2023 que se eleva hasta el 1.000.000 de euros. ¿Vale? Es decir, 100.000 euros de base. O sea, 100.000 euros de reducción, perdón. La base imponible previa, la previa 00550, es 800.000 euros. Por lo tanto, tengo 80.000 euros de límite. Me faltan 20, ¿no? Tengo un incremento de 100, o sea, tengo un incremento de 1.000.000, tengo una base de 800, son 20.000. ¿Me los puedo llevar? 24 y 25. ¿Tengo que hacer la activación del activo o no lo tengo que hacer? Voy a ver, vamos a ver otro caso. Mismo caso, ¿eh? O muy parecido. Empresa A obtiene un incremento de fondos propios en 2023 de 1.000.000. Lo mismo, 100.000 euros de reducción. La base imponible asciende a 1.200.000. No obstante, pues por el COVID tiene bases imponibles negativas de 400.000 que compensa. Nos vamos a la misma base imponible, que son 800.000. 800 y 800. Esos 20 que no me he podido aplicar, ¿me los puedo llevar a 2024-2025? Mi interpretación es que en el primer caso no puedo y los pierdo, porque en ningún caso puedo superar el 10% de la base imponible previa, son 800.000, y en el segundo caso sí puedo, porque es lo que habla el segundo párrafo. Dice, no obstante, en caso de insuficiente base imponible, es decir, teniendo en cuenta las BINs, eso es lo que te puedes llevar. ¿Vale? Aquí, repito, he visto de todo. He visto gente que o entiende que es lo mismo, se quiere referir a lo mismo, lo que pasa es que por no ser repetitivo no lo ha puesto. No lo sé. Yo aquí tengo mis dudas, ¿vale? Normalmente lo que hago es ponerlo y el cliente ya que decida, ¿vale? Pero estas son mis dudas sobre el límite. No sé la gente qué opinará, pero bueno, después si queréis lo comentamos, ¿vale? También una cuestión que se aclaró en el 2021 es el orden en que debe aplicarse la reducción pendiente, ¿vale? Antes había dudas de, vale, entonces, ¿qué hago? Si me
si tengo derecho a llevarme los 2 años siguientes, al año siguiente me aplico primero esos 2 años y después lo que me toca de ese año, o primero tengo que aplicarme ese año y después lo otro. Pues a ver, la agencia tributaria, por lo menos muchos actuarios que yo he visto y muchas actuaciones que he visto en este caso, entendían hasta 2021 que no, que primero lo que generas. Y si te falta lo que generas ese año, si te falta importe, pues ya coges el año pasado. Entonces, claro, son 2 años, es un plazo muy corto. Entonces se perdía, mucho se perdía. Pero bueno, el TEAC ya ha entrado en 2021, como hemos dicho, y dijo que no, que el contribuyente puede aplicarlas como quiera. Si quiere primero las de ahora y después las otras, nadie lo va a hacer, pero puede hacerlo como quiera. Pero bueno, tuvo que llegar el TEAC hasta septiembre del 20, o sea, septiembre del 21, ¿vale? Vale, ¿qué pasa si incumplo? Si incumplo, eh, si no mantengo o si no doto la reserva indisponible o la doto fuera de plazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues en el caso de incumplimiento, el 25.4 de la ley te dice que procedas a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como así como los intereses de demora en los términos establecidos en el 125.3 de la ley del impuesto. Que básicamente es que no haces complementaria, ¿vale? El cumplimiento lo que al final lo que indica es que no hay que hacer complementaria del ejercicio en que le aplicas, sino que se corrige en el propio ejercicio en el que incumples. Esa consulta te lo dice. Únicamente hay que regularizar el importe incumplido, porque puede ser que incumplas una parte y no todo. Por lo tanto, solo el incumplido, la consulta te lo dice. Y en el modelo 200 hay que está esa casilla. Yo lo he visto, siempre la pongo en esa, cuando incumple. ¿Vale? Y creo que es esa porque en el manual del impuesto te lo dice. Contabilidad, simplemente muy rápido, ¿vale? Que si no se me echa el tiempo encima. Para no hacerlo más largo. Pues algunas cuestiones que hemos dicho. Las reservas indisponibles durante 5 años, por el importe aplicado. Generado, pues yo entiendo que no es el generado. Porque imaginemos que estamos en el caso con la base imponible. Yo genero 100.000, pero me aplico 80. ¿Aquí me tendría que dotar 100.000? No. Entiendo que tendrías que dotarte 80. ¿Vale? Eso es lo que yo entiendo. Repito que he visto de todo. Y no tengo, al final, hay gente más prudente y dota 100. No hay mayor inconveniente. Simplemente que estamos dando 20.000 euros en disponibles cuando podríamos repartir. Pero bueno, no lleva aparejada impuesto diferido la reserva, como si llevaba la nivelación, salvo que aplique lo que hemos dicho, la limitación del 25.2, ¿vale? En ese caso, sí que puede dar lugar a un activo por diferencia temporal deducible. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la norma de registración 13 del Plan General, el apartado 2.3, que tengas que tener en cuenta el principio de prudencia para reconocer estos activos, ¿vale? Y tienes que reconocerlo siempre que la empresa pues, disponga de ganancias fiscales futuras para revertirlo. Aquí no hay mucho conflicto, por lo menos yo no he visto mucho, sí que hay más en las bases imponibles negativas, sobre todo de históricos con negativas que auditoría no te deja activarlas, por lo menos la experiencia que yo tengo. Pero bueno, en este caso habría que recoger, y este es el asiento tipo, pues de una 474 a una 630, ¿vale? Lo dicho, la doctrina de la Dirección General de Tributos, yo creo que el artículo no te deja, pero la doctrina sí, te deja dotarla en N+1. Si estamos viendo 2023, puedo dotarla en 2024 dentro del periodo de aprobación de cuentas. Lo dicho, yo por prudencia no lo hago. Y siempre intento registrarla a 31 de diciembre para evitarme pues, lo que pongo ahí, fuera de plazo o algún problema, ¿vale? Y lo dicho, esta reserva pues tiene que dotarse contra beneficios de ejercicios anteriores, ¿vale? Es decir, reservas voluntarias y no contra el propio resultado del ejercicio. En el modelo, lo que yo intento reflejaros aquí es que lo que dotemos en reserva de capitalización tiene que ir contra reserva. Yo no sé si en esto se fija mucho o no la agencia tributaria, pero yo he visto muchos modelos donde simplemente cojo la casilla 0650, que no la veo bien, pero creo que es esa, y distribuyo y pongo reserva de capitalización desde ahí. Para mí, eso es un incumplimiento. Evidentemente, después iríamos a lo que es en la aprobación de cuentas. Y se podría discutir y lo que queramos. Pero
yo os recomiendo que si no lo dotáis a 31 de diciembre, lo intentéis reflejar así, ¿vale? Para que quede claro en el propio modelo que me he llevado de reservas anteriores, no del resultado, ¿vale? Y nada, por mi parte, muchas gracias y espero no haberos aburrido, que bastante, bastante es estar aquí un 12 de junio con todo el trabajo que tenemos y que nos espera, por lo menos los de asesoría. No sé Muchas si... gracias, Hipólito. Yo creo que la exposición ha sido Intenta hacerlo lo más buenísima, ameno ha sido muy posible. amena, se ha entendido muy bien y bueno, prueba de ello, pues el día en el que estamos aquí, 30 personas conectadas Bastante. para escucharte, creo que es una forma de que ha ido muy bien. La pena es que como es online, pues bueno, la interacción no es igual No, no es igual. que si estuviéramos en presencial. Pero Y bueno, yo me bueno, no sé si comprometo a alguien hacerla tiene... presencial. Dime, Que yo me comprometo a hacerla presencial. Sí. eso cuando quieras. Y no sé si alguien tiene alguna duda, consulta o alguna cosa que pueda preguntarlo, o ha quedado todo tan claro y clarísimo que, No creo. Pero si no, también si yo no lo supiese, también por correo, tú tienes mi correo, me la envías si alguien quiere. claro, Que yo aquí también tengo más dudas que certezas, también os lo digo, y no sé si ha quedado claro. Ah, no, la presentación os la paso yo. No os preocupes, no te preocupes, David. eso es la presentación. David, ¿Qué como harás? os habéis inscrito a través del enlace, nuestros compañeros del Consejo General de Economistas os la enviarán a todos los asistentes para que la tengáis. Sí, yo a mí quien me diga yo la mando y os la hacen llegar sin problema. Claro, envíamela ¿A a ti? mí y a Misa en copia Vale, y así ellos ya la pueden tener. claro. Perfecto. Nada, todo el mundo estupendo, gracias, todo muy bien, o sea que genial. Pues nada, Pues pues nada, ya hemos finalizado esta jornada. La semana que viene tenemos una también muy interesante con Joaquín Dávila, que es el director, creo que de Relaciones Institucionales ya lo diré, del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles, y él es ingeniero, pero sobre todo ha estado enfocado en temas del marketing y es muy importante todo lo que comenta porque habla mucho sobre el marketing personal en redes sociales, tanto en LinkedIn y todo esto a nivel profesional. Así que a todos los que estáis os animo a participar. En la misma web de Jóvenes Economistas, como nos hemos inscrito a esta charla, os podéis inscribir la semana que viene y esa también la moderaré yo. Así que si venís la semana que viene, pues nos volvemos a ver. Así que muchísimas gracias y hasta la siguiente. Muchas gracias, Hipólito. de nada. Hasta luego. Hasta luego.